Muy buenas tardes a todos, tardes, noches, no sé, dependiendo de dónde esté cada uno, o días, no sé dónde está cada uno. Lo primero, pues agradecer la asistencia. Hay muchísima gente, Rubén, Juan, Marta, Marcos, Margarita, ¿sí? Lisa, Ruth, hay muchísima gente que se está conectando en este momento a esta sesión informativa. Bueno, vamos a ver. Me acompañan esta tarde para presentar pues, un magnífico elenco de profesionales que participan en este programa de la Cámara de Comercio de Madrid. ¿Sí? Edgar Barroso, ahora hablaré un poquito más con ellos, ¿de acuerdo? Y arrancaremos con un pequeño debate también, un poquito comentando en qué consiste el curso, ¿de acuerdo? Entonces está nuestro compañero Edgar. ¿Qué tal, Edgar? Buenas tardes, Edgar. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Frank, muy buenas tardes. ¿Qué tal también? Buenas tardes. ¿Qué tal? Ian, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, lo primero que me gustaría comentar, bueno, dos cosas. Una, tenéis o tienen, como prefiráis, ¿de acuerdo? Tenéis toda la libertad del mundo para, en el chat que tenéis en el navegador, ¿vale? En la aplicación, podéis escribir si van surgiendo algún tipo de dudas. Yo luego las encauzaré a cada una de las personas que tuvieran que responderlo, ¿de acuerdo? También nos acompaña una persona de la Cámara de Madrid, ¿de acuerdo? Joaquín Verdasco, que ahora mismo está por ahí también trabajando, ¿de acuerdo? Vamos, lo primero que quería comentar es qué es lo que queremos transmitir con este programa, ¿sí? Vamos a ver, teniendo en cuenta que hoy en día los negocios internacionales es de obligado cumplimiento, casi, o de obligada implantación en las empresas, no podemos obviar una realidad, y es que la parte de la internacionalización pasa de manera inevitable por tener un idioma extra. Nosotros hablamos castellano, ¿de acuerdo? También nuestros colaboradores son nativos, con lo cual su idioma principal es el inglés, ¿de acuerdo? Pero el resto de los que estamos aquí, en términos generales, quitando a alguien que puede ser de fuera, es el castellano. Pero no podemos obviar que el idioma de los negocios es el inglés. Con lo cual, también dependiendo de la empresa en la que estemos, podemos hablar con un inglés, no digo más o menos fluido, porque el inglés tiene que ser fluido, pero con determinadas palabras más o menos específicas, que es un poco de lo que se trata este programa. Nosotros creamos hace tiempo este programa con la visión de trasladar esos conocimietros específicos de áreas como el marketing, como las finanzas, como los negocios internacionales, como aspectos jurídicos y legales, etcétera. Ahora veremos un poquito cada uno de los programas con más detenimiento. Quisimos crear nos dimos un proyecto, quisimos crear un programa en el que se vieran todos estos aspectos y además muy específicos para personas que ya tengan, pues, no digo cierta fluidez, pero ya se puedan manejar bien en inglés. Esto no significa que estemos buscando bilingües, ni muchísimo menos. Estamos buscando personas que quieran aprender realmente palabras, expresiones, cómo negociar, incluso formarse dentro de lo que son algunas de las áreas, pues, de marketing, finanzas o negocios internacionales. Es decir, es una formación en inglés de temas muy específicos para los negocios globales o negocios internacionales. Es de lo que se trata. No es una clase de my tailor is rich and my mother's in the kitchen. No estamos en ese nivel ahora mismo. Estamos en un nivel ya tenemos una conversación fluida y podemos profundizar un poquito más en nuestras necesidades específicas para nuestra empresa o para nuestra vida profesional. No digo solamente para la empresa, digo, porque esto se hace, además, se personaliza y se conocen también las necesidades específicas de cada uno de vosotros. Bien. Aparte de esto, y antes de entrar en alguna materia más, ¿de acuerdo? Contaros que es un programa que además se creó de una manera modular. ¿Eso qué significa? Significa que todos los módulos que hay, los 5 módulos, se pueden hacer o de manera global o se pueden hacer de manera independiente, separada. ¿Sí? Es más, yo puedo empezar por el módulo, me lo invento, de negocios internacionales, pero ahora no me viene bien y prefiero apuntarme en el mes de febrero, que empezaríamos ya con marketing o con finanzas. Bien, toda esa trayectoria, o a lo mejor en mitad de camino por mi trabajo,
me desplazan fuera y no puedo asistir, bueno, pues eso lo puedo recuperar en el mismo módulo que se repita el año que viene. O en la repetición del año que viene, que es continuado, es un módulo continuado. Es decir, no me puedo subir al tren en el momento que yo quiera. Creo que es un punto muy importante y un punto que desde la perspectiva profesional, teniendo en cuenta que son 150 horas en total, pues creo que es bastante útil. A raíz de esto, bueno, pues si os parece bien, voy a compartir un momentito la pantalla para ver los módulos con los que contamos, ¿de acuerdo? Perdón, un segundito, que ahora me he perdido yo. Compartir, perdón. Bien. Me imagino que están viendo cuál es el programa, ¿de acuerdo? Hay diferentes unidades, pone Unit 1, Unit 2, Unit 3, pero las unidades se pueden, como he dicho, ir modulando a nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, tenemos una Introduction to International Trade, que son 30 horas, ¿sí? Cada una de ellas son 30 horas, ¿sí? Como se puede ver, por ejemplo, en Introducción al Comercio Internacional, pues se tratan los temas de los Incoterms, terminología principalmente, ¿no? Muy específica, pues, para lo que es, lo que hablamos en castellano, que es un DUA, un documento único administrativo, ¿de acuerdo? Pues el SAR que tienes, el Single Administrative Document que tienes en inglés, o Logistics, pues explicando lo que es un Bill of Lading, o lo que es investigación de mercados, ¿de acuerdo? Puntos muy específicos relacionados directamente con lo que es el comercio internacional. En este módulo, nuestro amigo Ian Bell, pues podría, luego podemos profundizar un poquito más. Sí, Ian, de hecho, luego, si te parece, te pregunto algunas cositas que me gustaría que contaras también a nuestros asistentes esta tarde con carácter más específico. Sin problema ninguno. Como veis, su castellano es muy bueno, pero su inglés es bastante mejor. Tenemos International Business and Management. Aquí nos acompañará Frank, ¿de acuerdo? Frank, igualmente, si te parece, pues luego hablamos de algunos puntos más específicos, donde, como podéis ver, de International Business Management, International Capital and Financial Environment, ¿sí? International Human Resources. Claro, fijaros que estamos hablando de cosas muy concretas, pero de aplicación directa en la empresa. Esto es lo bueno que tiene, que es un tema que además por la experiencia que ya tenemos todos en este programa, sí que se ha ido aplicando directamente en empresas con necesidades muy específicas, ¿sí? Luego, Edgar nos acompañará en el módulo de International Marketing, ¿sí? Donde, bueno, pues vais a ver que Edgar igual, pues luego hablaremos un poquito. Si os parece, durante la sesión iremos mezclando el castellano y el español y el inglés. Yo creo que también para ir soltándonos un poquito y que vayamos entendiendo y vayamos captando, ¿sí? Un poquito el acento de cada uno. Como decía, vamos a ver pues todo lo que es International Marketing, todo lo que es el entorno internacional, cómo se tiene que desarrollar las estrategias de marketing internacional, ¿sí? Bueno, pues algunos casos específicos que aquí la verdad es que los tres profesionales que nos acompañan hoy, vamos, os puedo asegurar que son, no digo número uno, son los números uno, ¿de acuerdo? Tenemos también lo que es International Finance, ¿de acuerdo? Que no nos pueden acompañar, igual que Foreign Trade, Advanced Negotiations, Techniques, que también, Negotiations, perdón, Finance, que no nos puede acompañar hoy, ¿de acuerdo? El profesor, por diferentes razones, ¿de acuerdo? Y, bueno, realmente es lo que estaba contando, que son 150 horas de programa, que son, vamos a decir... No es decir que son pocas ni muchísimo menos, son justas para poder, lo que decía, aplicar directamente en la empresa las técnicas y los conocimientos. Esto es de 7 a 10 de la noche, pues a las 9 de la mañana al día siguiente podemos estar ya aplicando muchos de los conceptos que vamos a estar conociendo, ¿sí? En este sentido, sí que me gustaría, por ejemplo, Ian, if you don't mind, you can introduce yourself and explain us a little bit more about your topics, okay? ¿En inglés o en castellano? I think it's so much better if we start in English, but we can mix Spanish and Spanish, if you don't mind. Sure, yeah. Good evening, everyone. Thanks for coming. My name is Ian Bell, and I am the teacher of the first module, which is Introduction to International Trade. This module, Diego, do you have the PDF?
Which one, yours? Yes, please. The overall objective of this module is to give you plenty of knowledge and plenty of language and introduce you to the main areas of international trade. As you can see on the screen, we've chosen 7. We think that it was, well, in the creation of this course, we thought it was a good idea to start with a focus on the Spanish economy, and especially the export sector, and how important the export sector is to the Spanish economy, especially when there's a recession. So the first maybe couple of hours of the course will be focused on the Spanish economy and the kinds of shall we say, the top exports within, or export sectors within the Spanish economy, the types of products. And also the top export destinations. They may be the EU, or they may be the United States, China, wherever. So what we do in the introduction is just give you an overview of the Spanish economy, how it relates, or how important the export sector is. And also we talk about the euro as well, membership of the euro, and that's a little bit of a, well, it's an advantage and a disadvantage. So yeah, that's a good, we think that's a good introduction. Then we go to marketing. We focus marketing on, well, of course, the internet for market research and selling. Your company has to have a very good website, has to have a good strategic plan for internet marketing. We talk about that. We talk about how to sell abroad, how to get clients abroad, how to get agents and distributors abroad. I hope I'm not speaking too quickly, but I'll carry on at this speed if you like. Yeah, so we talk about trade fairs and trade missions. We also talk about the culture in it, because there's another module is about marketing as well, but we talk about the culture as well, different business cultures. Dealing with Indian business people is very different to dealing with German business people, for example. So we look at that a little bit. Third section is legal and contracts. We start off with a macro angle to that, in terms of we look at the international legal architecture. We look at how trade has developed since the Second World War, international trade, free trade, potentially tariffs and protectionism, these kinds of things, a little bit technical. But then we go to the micro level, which is we actually focus on a sales contract. So you'll get a lot of vocabulary, a lot of legal vocabulary in English. The UK-US legal system is a bit different from the Spanish ones, but there are a lot of overlaps and there are a lot of terms in common. So we'll learn a little bit about that. Fourth section, as you can see, is Incoterms. What are they? Why are they important? Why the seller, the exporter favours certain Incoterms and the buyer favours certain Incoterms. Very important system. Well, it's like a shorthand for governing the delivery, which is very, very useful because it's like a universal language. Fifth section is finance and credit risk management. In that section, we look at methods of payment, things like letters of credit, documentary collection. We also analyze why some are better than others in terms of cash flow. It's very important that the company's cash flow and maintaining a healthy cash flow. Also, a method of payment can be used in a marketing way to negotiate a better deal or offer a cheaper, more attractive offer to your buyer. Yeah, and the importance of cash flow, cannot be stressed enough. Healthy cash flow in the company. So we look at that quite a bit. In the sixth section of the module is customs. Not many people are very big fans of customs, but they're fairly necessary for a country's economy, and government need to have a good customs set up in order to collect data, collect revenue, and formulate economic policy as well. So
we'll spend a few hours on customs. We'll actually profundizar, as it were, into certain customs documents, especially, as Diego mentioned, the form SAD, the C88, which is the single administrative document, very important document for customs in the EU. And so, again, the course is, as Diego said, meant to be very practical in terms of understanding all of the documentation in English, because a lot of the time it is in English. So you need to understand all of the, like the letra pequeña, the small print of these documents. So that's very important. And finally, logistics. That's really divided into two sections in this module. Really, the modes of transport, how to get your products to the buyer in the most efficient manner possible. Obviously, the least expense, the lowest risk, etc., and also the safest in terms of the products arriving intact. So we look at the different forms of transport. And again, we look at all the second part of that really is the documentation. A lot of documentation involved in logistics, like conocimiento de embarque, bill of lading. Again, you will learn a lot of terminology in this section, and it's supposed to be very practical. Sorry if I've gone a bit dark. My screen behind has gone to sleep. But yeah, that's really a bit of an overview of the module that I teach. And again, if later on, after we've finished with the summaries, then if you have any questions, yeah, please feel free to ask. Thanks a lot. Thank you very much. Como podéis ver, es un módulo pues muy completo, muy de conocimientos. A ver, sí que es verdad que no, por ejemplo, no se va a ir en profundidad, ¿no? Por ejemplo, pues un análisis de un crédito documentario, pero sí se habla de documentary credit y letter of credit, que bueno, pues que son términos muy normales, lo que es un draft, lo que es un payment methods, o lo que es en logistics, o lo que sea, pues son muchos puntos con los que hay que lidiar, ¿de acuerdo? Con los que hay que trabajar. Si os parece bien, continuando un poquito con lo que es el programa. Sí, tenemos a Edgar, que, bueno, pues tenemos la parte de marketing, que yo creo que a mucha gente le apasiona, ¿no? Todo lo que es el marketing, y además es de los temas que muchas veces nos sorprende más, ¿no? Porque mucha gente piensa que no es una ciencia, y Edgar os va a contar efectivamente qué es una ciencia. Edgar, good evening, how are you doing? Good evening. Thank you very much for coming. And thank you all for being here as well today. I'm going to be talking about two different areas, which one is international trade and commerce, international business, which I will not, go over the topics that Ian mentioned, but my perspective, because later on I will, another module where I talk about business and international marketing. But one of the areas where I start most of our classes is talking about international trade and commerce from a different perspective, kind of like all the different international, trade blocks. We talk about all the different international institutions that affect or are related to international trade and commerce. And we go into different topics about the reasons why nations trade with each other. We go a little bit into the different economies around the world, and the foundations and basic elements of related to international business. Then we cover all aspects related to what international business is about. It's not only about trade and commerce, it's about international, the movement of capitals in between countries. We talk about the flow of information, the flow of people, how we open subsidiaries in different countries. Part of all the topics we're going to be talking about in class come from, from my own experience. In all the different classes and the two major blocks I deal with, I try to bring to the classroom the experience I had from the past. I pretty much lived in other countries for over 17 years, 12 of them in the US, helping American companies, US companies going into foreign markets.
So we're going to be talking about the difficulties of going into other markets and adjusting to different ways of doing business. But everything related to, as we said, capital flows and how we handle this type of, the contacts we make in other countries, the different type of. I don't want to go too deep into negotiation because, of course, it's not one of our, not one of my topics. Ian talks about that, but we deal also with everything related to foreign exchange markets. We kind of learn how to, why and how foreign exchange happens, everything about arbitration. So what we do with money when we have multiple subsidiaries in different countries, for instance. So that's kind of like the main topics. There are many other ideas and topics we cover, but particularly those are the big pillars of that particular block. And then we move into international marketing. That also comes from experience of how a company, a domestic company, handles the marketing, the digital marketing as well as the traditional marketing. And we're going to be talking about all sorts of companies based on, for instance, I'm a consultant for the Spanish government. I help Spanish companies going abroad. And through other consulting companies, I help foreign companies coming into Spain. So we're going to be analyzing from how you do the market research in other countries to how you create your whole strategy and how you adjust your domestic strategy to foreign countries. Are we going to go via franchising or licensing? Are we going to go through fully owned subsidiaries and foreign direct investment? Are we going to go just through pure exporting or importing? Why we do business internationally and what are the main reasons a company wants to go global or wants to go international? So we're going to be analyzing all these different things, difficulties of that companies encounter when they go into other markets. Then, so not only we're going to be dealing with the market research, but the overall strategy, from the corporate strategy. Sometimes what we find is there is a clash in between the corporate strategy we have in our domestic country, where our companies are from, to when we try to go to other markets. If we're exporting, maybe that is a little bit easier. But when we are actually going into opening subsidiaries, hiring employees in other countries, opening factories, things get much more complicated. We have an opportunity, the cost of opportunity. What happens if I invest in this particular country versus if I invest in this other country? So we're going to analyze all the different ways we can internationalize a company, different methods. But then continuing with the marketing, we're going to go into the nitty-gritty. We're going to get into the cultural differences, but going very deep into cases, multiple cases that many companies encounter when they go into other countries. An example, how Oreo, Kraft Foods, how Oreo, the cookies, how they, in China, it took almost 5 years of losing so much money when it's just a cookie. We're talking about simple cookie and how that complicated the life of Kraft Foods, or how Tesco, tried to go into the US and failed drastically, even though there was so much money was put into that market, because there were, little, nuances and details they didn't adjust to that given, the American market, the US market. So we're going to see a lot of examples about that, product development, product adaptation, and all aspects about digitalization in foreign countries. So in the process of segmentation, the process of course, all the 4 and 4 Ps, the product Ps and the service Ps. And I don't want to make these too long, but it's going to be very practical. We have analyzed multiple cases and situations I've encountered myself, and multiple cases that you're going to be playing with and reading about and discussing. But what I want to make very clear is that we're going to, all the classes are going to be in English, but if necessary, you are going to have the immediate translation into Spanish if there is a word we're using, an expression. So you're not going to be graded on, on your English skills,
but you are going to be here in our classes to learn the subject matter, but in English. All right. And I think that's, I will not stretch my presentation any longer, but I'll make as practical as possible the classes for you. Thank you. Thank you, Edgar. Thank you very much. I think that we'll have to add also that in this case, you are not only teachers, you are also consultants that can solve also some issues or some problems that the companies have. So I think it's a good idea just to say that all of you are consultants and you can solve this kind of questions or this kind of issues. Okay. Thank you very much, Edgar. Thank you very much. Como veis, vamos, tenemos unos profesionales como la copa de un pino. Antes, ahora voy a dar paso a mi amigo Frank, ¿de acuerdo? Y con Frank, antes lo hablábamos de decir, oye, ¿cuánto tiempo llevamos de experiencia con todo esto, ¿no? Pero yo creo, Frank, no lo hemos comentado, pero efectivamente yo creo que no deberíamos de decirlo porque entonces revelamos nuestra edad y ya no estamos para revelar nuestras edades. A mí no me importa revelar la edad, no tengo complejos con el tema porque yo creo que, de hecho, ser mayor es una ventaja porque ya cuentas con mucha experiencia y, bueno, yo creo que es valor la experiencia, se dice la experiencia es un grado, ¿no? Se dice en España, ¿no? La experiencia es un grado. Exactamente. Como podéis oír, Frank, Ian y Edgar, su castellano es buenísimo, pero efectivamente también su inglés es su lengua original, ¿no? Frank, let me introduce you. Frank is going to talk about negotiation, okay, it's a really nice topic also because so many people think that negotiation is something that is easy and you know Frank, that is not easy as people think. Exactly. And may I continue? Sure, yes. Thank you very much. Thank you very much. So yes, my name is Frank West, and I've been teaching for 20 plus years. So right, and one thing to mention about the negotiation. I've been privileged to work with a lot of people, with a lot of companies, and working sort of hand in hand, like working and delivering, should we say, their solutions to when they have to negotiate. So I've learned a lot from, let's put it this way, very good companies, and I've had the privilege of finding out about how the problems they have negotiating, and of course that's actually helped me to actually prepare a kind of a course that's going to solve problems for anybody who wants to negotiate. So I'm going to explain the course that I give. It's divided into 4 key areas, and these 4 key areas are the ones that I concentrate on every lesson, and it's going to be it's basically theory. So evidently there's so much theory with negotiation, and you know, sometimes you think is the theory boring, but it's so important. You really need to know the theory to negotiate. So, but that's theory. Then what we work on a lot is, and I think that, and this is the part that I've learned, the most important aspect when I was with have been working with my clients. It was always about the language. That's what that was the roadblock. If you don't know how to use the expressions, and if you don't know the language of negotiations, and I always say to them, when you negotiate, the language you use is completely different to when you're having a discussion. I always say to them, when we're doing the role plays, if you sound like if it sounds like a normal conversation, then you're not negotiating, because the language of negotiating is something completely different. And that's what you guys are going to be picking up in. You're going to know that the way you negotiate, the words you use are going to affect the conclusion and the outcome of that negotiation. Which brings me on to the point, but why is the language of negotiation so important? Because basically it's the cultural difference, the international, and this is, and I remember a course I did with the Corte Inglés, in fact, and for me it was one of the most amazing courses I did for the negotiation, because they in the end they taught me so much, and that's something that we do on this course. I always say we want to hear experiences. Those of you who've had experience of negotiating, I always learn from the students, and you know, and we all learn from the students. They all give a lot of input and experience, and that is really good. And what we really like is to
the theory that we learn or we're looking at, they actually corroborate that, and they say, yeah, I've had that experience. So that's what we're going to analyze as well. The differences, as Ian mentioned before, negotiating in India and negotiating in Germany is completely different. But you've got to know, you really do have to know how to adapt to those countries, and you know, that's something that you're going to learn. Okay, and then the final part, the fourth part and the fun part, is the role play. So every day we have role plays. And that's where you put in the theory and the language, and then it just goes in like that. And so that's basically what you're going to get at the end of the course. And that, I think, really that sums up the course. And that's what you're going to do every day. And then just to add, constant feedback. So constant feedback, so that we basically review what we've done in the session. So that's just going to be that. And then at the end, you're going to be great negotiators. Okay, and with that, I'll conclude. Okay. Thank you very much, my friend. Thank you. Thank you. So, como pueden ver, como pueden observar, y además continuando una duda que nos trasladaba Fernando Feliu, compañero en esta reunión hoy, como veis, son muy prácticos, o sea, es que se va directamente, y como decía Frank, ¿no? Mucho roleplay, mucho intercambio de información para conocer también cuáles son las necesidades más o menos específicas, para también poder focalizar en algún momento algún ejemplo o alguna característica específica, tanto de un sector como de unas características determinadas de un mercado, conociendo los mercados y conociendo las diferentes técnicas de comercio internacional. Claro, nos vais a disculpar, pero las dos personas que no, de management y de finance, no nos han podido acompañar hoy, y la verdad es que es una lástima, porque también tendrían muchísimas cosas de las que comentar. No sé si podéis tener los micros abiertos. Fernando, espero decirte que lo que te decía son clases muy prácticas, muy prácticas. Edgar creo que está levantando la mano porque quiere comentarnos algo. Lo podía hacer aquí a través de esto, ¿no? Pero de la aplicación. Os lo comento a todos en español. Al final lo que intentamos también es una alta participación en clase. Es decir, claro, la idea no es que lleguemos nosotros a la clase y empecemos ahí a soltarlo todo, ¿no? Nuestros casos y nuestros ejemplos y demás, sino lo que intentamos también, obviamente sabemos que estamos cubriendo una temática muy concreta, pero a la vez también lo que queremos es que saquéis, desde un punto de vista del idioma del inglés, saquéis el máximo. Y esto al final solamente se consigue cuando hay un intercambio, es decir, cuando hay alta participación por parte de los alumnos. Es decir, lo que nos gusta es haceros preguntas, sacamos una temática, se explica un poco la teoría, os damos una serie de ejemplos, pero nos gusta lanzar preguntas para que, aunque os cueste un poquito al principio, bueno, lo que pasa que lo bueno de esto es eso, que aquí no hay una nota, no hay nadie, y bueno, hay el acento de uno y el acento del otro, ¿y qué más da? Si la idea es ir desarrollando el idioma, ir afinando el acento, ir perfeccionando, y esto no nos sale de la noche al día, esto, bueno, pues es un proceso. Entonces, lo que intentamos en ese proceso es que participéis lo más posible. En mi caso, por ejemplo, en concreto, en las clases os hago una serie de ejercicios que tenéis que hacer pues cada X número de sesiones, para que salgáis y un poco las presentéis vosotros. Unos tendrán un nivel un poco más alto y les saldrá más fácilmente, y otros lo traen preparados en sus presentaciones en PowerPoint y lo comunican igual de bien. Entonces, un poco quiero transmitir esa tranquilidad de que, aunque haya un poco distintos niveles, al final hacemos que el idioma es el inglés, pero lo hacemos de tal forma que os sintáis cómodos y que al final también os rompáis a hablar. Esto nos pasa en nuestro propio idioma. Hay veces que tenemos unas habilidades de comunicación pública más desarrolladas, y otro, aunque sea nuestro propio idioma, nos cuesta más hablar en público. Bueno, pues ahí un poco dejamos la timidez a un lado, que yo sepa no pagan en ningún sitio por la timidez, e intentamos desarrollar esas habilidades de comunicación, pero en este caso en inglés, ¿no? Bueno, y ya con eso, por ahora, no intervengo más. No, Edgar, por favor, faltaría más. Interrumpe no, porque no interrumpes. Habla cuando necesites, efectivamente. Sí, muchísimas gracias, Edgar. Pues un poquito lo que estábamos comentando, ¿no? Fijaros que además, vamos, yo soy español y mi inglés es pues como el inglés castellanizado, ¿no? Como yo suelo decir.
Pero como veis, el resto de mis compañeros pues son nativos y con diferentes acentos de diferentes zonas. Bueno, tienes hasta un señor de Bristol, ¿no? Como nuestro amigo Ian. Entonces, Frank, I don't remember where you was born exactly. And, well, Watford, if you like your football, Watford, but no, it's North London. Le tenéis que conocer porque siempre tiene un entrenador español, o sea, siempre, el último fue, a ver, no me acuerdo, Xisco Muñoz fue el último, le echaron hace un año, pero bueno, pero Quique Sánchez Flores y también, no me acuerdo ahora, pero un montón de entrenadores españoles, ¿no? Sí. We also have Gur Saraf, one of the professors that couldn't join us, and stay with us today and join us today. But he's originally from India, even though he grew up, in India. But then he later on moved to the US and he went through college and graduate school there in New York. So, and it's interesting because he has an accent from India, but, with that, you can tell that he has been living in the US as well. So you will also hear all sort of accents as well coming from us, which I think is a great, it's good for all of you to kind of like develop your auditing skills. And also, Edgar, for management, we have a teacher from the States, So for the whole course, they will hear different accents. So I think it's really good news for them also. It's very important. Yeah, that's very important because Ian, and Frank, that you're from UK, you know better than us that so many words we pronounce in different, just like Spain and South America. It's exactly the same. We use different words in that case. Yeah, that is really important, the pronunciation actually, and that's something that's. This is what I try to emphasize. Is not an English course. It's a business in English course. But if there's any terrible pronunciation in the class, then I try to correct that. But again, here and there, not every minute or anything. But what I do actually is I send students a list of key pronunciations for each section of the module that I teach, about 20 or 30 words for the marketing or for the customs or logistics, and they can they can use that in the course and they can use that after the course, and that list has been compiled at the request of previous students of the course. It's not something I just invented or got out of thin air. It's actually a few courses ago, I asked students which of these words for example, in a contract, in a sales contract, you have all sorts of terminology, and if you you can know the word or the term, but if you mispronounce it on the phone, for example, then you're stuck. You can be lost. So that's another sort of dimension of the course. Is the pronunciation. Again, we want to emphasize this is not an English course, a business English course. This is a business course in English, and we want to help you maybe improve your pronunciation 10% or whatever if we can, because we understand, as Diego said, between us we've got a lot of experience. I won't tell you how much experience in years. It's quite depressing. Yeah, we know a lot of the common mistakes, and where students struggle, where students need help. So again, we want results for you. This is the thing. This is a course about results. It's not a course about spending time and stuff. It's we want results, and we want it it to be something that is going to boost your your CV, your curriculum. Okay, so yeah, I hope we're transmitting all of the benefits. We don't want to go overboard on the sales, but we do want to convey all the benefits of the course, obviously.
Thank you, Ian. Fijaros, una cosa que comentaba Carlos, ¿sí? En el chat, ¿sí? Carlos Sánchez nos preguntaba que estaba como en el otro lado de Fernando, ¿no? Fernando nos comunicaba, oye, pues que tengo muy buen nivel, tengo un C, ¿no? Tengo un C1 o C2, no, C1, ¿no? Y creo que estoy, bueno, pues un poquito atrás. No, aquí no hay nadie atrás. Aquí, o sea, lo que tampoco se puede hacer es lo que decía al principio, o sea, que estemos en el estudiando, que digo yo, los números casi, ¿verdad? Y otros están en un nivel pues mucho más avanzado. Aquí se ve el mundo de los negocios paso a paso, evidentemente, no es un MBA, ¿de acuerdo? Pero sí que se ven muchos los aspectos de los negocios, que muchos son de nuestro día a día. O sea, que es que aquí, Carlos, no es un tema de edad, es un tema de ganas de hacer el curso, ganas de preguntar, porque sí que es verdad, complementario a lo que preguntaba antes Fernando y lo que comentas tú, Carlos, hay un punto muy importante y es que aparte de las clases, una cosa que tiene todos los profesionales que asisten es que se os facilita también información complementaria. Un poco como comentaba Ian anteriormente, y también lo comentaba Edgar y Frank, que se os complementa con pues, documentación, informes, que tú libremente, si lo quieres, lo puedes estudiar y se agradece, porque para eso se hace, ¿de acuerdo? Pero hay que asistir a unas clases, a unas sesiones y luego pues, se os facilita también documentación complementaria pues, de pronunciación, de conocimientos generales, etcétera, etcétera. O sea, que hay un complemento documental en todo el curso. ¿Sí? Ahí yo añadiría un poco, a ver, por el miedo este de, bueno, ya, me parece que Fernando lo decía, que bueno, yo ya he hecho un MBA y he hecho un PDD y por tanto ya estoy saturado de trabajos finales, tesis finales, etc. A ver, yo creo que ninguno de los profesores aquí vamos con esa intención. Yo sí doy clases de MBA y demás y podremos meter, pero no es el objetivo. El objetivo aquí es sobre todo la practicidad de todo. Y si es verdad que os proporcionamos documentación también para a veces pues leer un pequeño caso. ¿Por qué? Porque si luego estamos intentando fomentar en clase la participación, hombre, aparte de llegar con lo opuesto, si ya tenemos una pequeña idea de qué va el caso, de lo que vamos a hablar, pues va bien, ¿no? Si estamos analizando la internacionalización de Havaianas cuando salieron de Brasil y empezaron a extenderse por todo el mundo, pues si son 2 paginitas que te las lees además con sus dibujitos, no te consume el día, no te mata, pero ya vas un poco preparado y ves un vocabulario adicional, etc. Y luego, por ejemplo, en mi caso, pues os digo, venga, en vez de documentos en Word y en PDF allí gigantes, grandes trabajos, no, venga, ponerme vuestras ideas, una serie de ideas pues para este tipo de producto en PowerPoint, os juntáis 2 o 3 y bueno, pues cuando salís ahí a la palestra, enfrente de la clase, pues un poco tenéis las ideas un poquito ordenadas. Pero vamos, no tumban a nadie porque sabemos que todo el mundo, esto sería como una especie de executive MBA, pero en el sentido de que estáis muchos de vosotros trabajando. Entonces sabemos que encima, ya que las horas son pues, las horas que son, si encima metemos mucha carga, no hay quien no, como diríamos aquí, es infumable. Vamos, no hay quien no aguante, porque no, la carga no podría. Pero un pequeño trabajito que vayáis haciendo, así, leer, etcétera, sí para dinamizar las clases, ¿no? Claro, ayuda, efectivamente. Claro. Genial. Podéis abrir el micro si queréis en un momento determinado, si queréis hablar también con los ponentes en inglés, en castellano, como queráis. Vamos, así en términos generales, a los 3, y si queréis un poquito de, a ver si hay alguna duda más complementaria. ¿Cuál es el perfil en términos generales de las personas que asisten, ¿no? Porque ya tenéis mucha experiencia en el curso. El perfil middle business manager. ¿Cuál es el nivel? Un poquito. El nivel, no solamente de inglés, que más o menos lo podemos intuir, sino también el perfil de la gente. Va gente de todo tipo, ¿verdad? Va desde gente que se dedica a temas administrativos, que tiene que estar viendo palabras todos los días. Oye, me han hecho, tengo que preparar un proforma invoice o tengo que preparar tal vocabulario, hasta gente que está en la negociación del día, ¿no? And young people who are, should we say, budding business people who want to get on,
basically just starting out. I mean, the last course I had, I think I had 2 people who were quite young, but they were, you know, keen to learn. And, so, yeah, I mean, with the last young one, entrepreneurs, no? yeah, we had exactly. You get all types, and it's interesting because, like I said, and this is what I said earlier. I said it's always you know, you get the young people and you get the people who are actually like running a company, and you know, they you know, they can share the stories and the experience, and I think that's really important. But I mean, I think the key thing here is that in the end, especially my module, the negotiation one, it's all going in one direction, and they're all learning the same thing at the end. You know, when we do the role plays, you can see and again, is what I mentioned earlier, so it's the language there, and putting, you know, putting into the role plays the what they've learned in terms of theory. It's not as easy as it sounds, just negotiating, and it's not about, and that's exactly what you see. It's not like, you know, somebody who wants to you know, you have to analyze what makes a good negotiator, because it's not about a person, you know, the personality type. People think, you know, just because, you know, because if you're shy, you're not good at negotiating, but this is what you learn, that you actually do learn tools that will help you. So yeah, but to answer your question, young, old, experienced, inexperienced, and obviously very interested in the business world. Yeah, I think we get people from big companies, from IBEX 35, all the way to business students, bosses of pymes, you know, so it's a very interesting mix of people. And we try to create a very positive environment for people to even to network, and you know, people make friends, and people, they continue friendships well after the course. You know, I'm in contact with a number of groups who have formed from the course, the various courses, and you know, if you're together for 30 hours or something, then inevitably, you know, you'll form business contacts, or you'll form friendship contacts. As I say, you get people from Banco Santander or KPMG or Indra, you know, you occasionally business students or administrative people, or people from DHL, you know, DHL, people actually in the logistics sector itself. Yeah, so a very interesting mix of people, and yeah, I mean, that sort of mixture, I think, is very motivating and interesting for one's career and one's experience. I agree. The spectrum of, you know, professions and ages is a wide range, which sometimes make the classes even more interesting and fun, because some of the executives, for instance, we get top executives, directors, also share with the rest of the class their own experience. So not only Absolutely. You learn from the instructors, the professors, but also you're learning from your classmates as well. And it's interesting. And one of the students might be talking about the problem she's having or he is having in logistics and transportation, while the other one is talking about his latest negotiation with people in another country, or people from another country coming to Spain, and the nightmares or problems they had. So I think one of the advantages of these courses is that you learn from each other as well, and it's a fantastic and very interesting to see how the relation that and the interaction between the students and professors as well. So I think it's a great experience for everyone. We learn from you guys as well. Very much so. Mira, nos ha hecho una consulta Margarita, de acuerdo, pero que tiene más que ver con Joaquín Verdasco. ¿Qué tal, Margarita? Vale, Joaquín, perdona, lo has contestado tú, vale, perdona, disculpa. No lo había visto, lo he visto ahora mismo, perdona. Estoy escuchándoos atentamente y estoy aquí en la sombra. Y nada, le había contestado a Margarita, pero bueno, ya también os contesto un poco a todos los que no estéis pendientes del chat. Margarita nos preguntaba si por algún problema o algún aspecto excepcional, ya sea personal o profesional, podría emitirse en streaming o podrían facilitarse las grabaciones de las clases. Este es un programa que eminentemente es presencial.
pero debido al caso, como lo que nos plantea Margarita, no habría ningún problema de dotar el aula con una cámara web para emitir en streaming y que ella la pueda seguir en directo desde el sitio donde se encuentre, y no solo seguir, sino poder participar, interactuar con los compañeros, y toda la documentación que se entrega allí también se alojará en la plataforma e-learning que tendrán a disposición todos los alumnos. Y en el caso de que tampoco pueda conectarse en directo, pues nosotros lo que haríamos es facilitar esa grabación de la clase para que no pierda el hilo. Genial. Joaquín, muchísimas gracias. Nada. Bueno, no te había presentado Joaquín, pero ya se ha presentado él casi, ¿no? Exacto. Bueno, soy Joaquín Verdás, que antes ha hablado Diego, pero bueno, los protagonistas son los profesores que son los que complementan con vosotros, los alumnos, que espero que estéis por aquí pronto, los que conforman este proyecto, y quería que fuesen ellos los protagonistas. Y nada más, sigo por aquí en doble fila y en la sombra para cualquier duda que tengáis de este aspecto que os pueda ayudar. Genial, genial. Gracias, Joaquín. Gracias. Nada. Muchísimas gracias. Pues, a ver, más cositas si queréis. Bueno, del programa yo creo que hemos hablado bastante. Yo creo que hemos centrado bastante las cosas. No sé si hay alguna duda. Recordaros, son 150 horas, 5 módulos de 30 horas cada uno, ¿de acuerdo? En el centro de la cámara está en Pedro Salinas, cerca de Arturo Soria, no sé si lo ubicáis todos. Tiene un parking en el edificio. Lo digo porque ahora han puesto zona azul y zona verde por ahí, ¿no? He visto el otro día. ¿Qué más cositas así importantes? Bueno, el título es un título propio de la Cámara de Comercio, ¿de acuerdo? De Madrid. Yo imagino que toda la información de costes y eso, vamos, si queréis os la puedo comentar ahora, tengo algo aquí delante. El precio total se puede pagar en mensualidades, 6 meses, ¿de acuerdo? Empezaría el 7 de noviembre, creo que es importante. Empezaría el programa el 7 de noviembre, o sea, todavía tenemos cerca de 25 días por delante, 26 días por delante. Bueno, a ver, está... que se tiene que desconectar, vale, una pena. ¿Alguien se ha conectado? Gerardo, creo que habías conectado el micro para preguntar algo, perdona. No, igual me he equivocado yo y ha sido una sensación. Diego, yo quería hacer al hilo de lo que estás comentando, meter ahí un comentario que sí me gustaría dejar claro. Yo imparto clases y cursos de Executive MBAs y de MBAs y voy a ser franco aquí. Hay cursos, o sea, hay MBAs que supuestamente los imparten en inglés, ¿no? Y los profesores supuestamente están hablando a los alumnos en inglés. Bueno, pues os voy a decir la verdad, y sin desmerecer a nadie, obviamente, nunca. Pero si algo que aquí se puede certificar un poco es que las clases se imparten en inglés y vais a aprender un inglés fino. Porque lo que a veces se ve por ahí de cursos en inglés o profesores que imparten cursos en inglés, pues a veces que, siento decirlo, que deja un poquito que desear, ¿no? Entonces, aquí por lo menos el rigor de lo que estáis aprendiendo está ahí. O sea que si algo también os vais a beneficiar es un poco de que al final vais a tener un inglés bastante nativo en vuestras clases, que eso al final os va a acercar bastante a la asignatura y al idioma. Cosa que otras veces por ahí, por desgracia, ahora todo el mundo dice que imparte de todo en inglés, pero muchas veces queda un poco lejos de la pureza del idioma, ¿no? Y es una realidad, Edgar, efectivamente. Además de un bilingüismo más, si me permites, poniendo un poquito más la balanza en la parte del inglés, ¿no? Más que en la del castellano. El castellano se usa aquí para una justificación un poco complementaria, pues, por así decirlo, ¿no? No es la base de la comunicación. Yo particularmente el castellano lo utilizo a veces durante el café que nos tomamos en el intermedio, ¿no? A veces que algunos alumnos se toman un café y a mitad en el intermedio, pues ahí a lo mejor sí sale el castellano un poco a reducir. Si no, el resto es en inglés. Bueno. Efectivamente. Veo que hay mucha gente que se tiene que estar yendo por trabajo. ¿Alguna duda más? México... sí, Gerardo, sí.
Eres de México. ¿Qué onda? Muy bien, de México. Pues sí, vamos a ver, Gerardo, es un poco lo que comentábamos. El curso empieza teóricamente, o sea, no es que empiece el curso, sino que empiezan los módulos el 7 de noviembre. Se hace el módulo, ese sí, son todos seguidos, ¿de acuerdo? Antes preguntaban las fechas, el horario. Son 2 días a la semana de 7 a 10 de 7 de la tarde a 10, ¿sí? Empieza el 7 y, como digo, va de corrido. Entonces, se hace un módulo de 30 horas, luego otro módulo de 30 horas. Entonces, Gerardo, que tú no puedes llegar al primer módulo, a lo mejor, hombre, si llegas 2 semanas más tarde tampoco pasa nada, pero que quieres engancharte al siguiente, no pasa nada y el primer módulo lo engancharías al inicio de la nueva, vamos a llamarle temporada, ¿no? De la nueva jornada, ¿sí? O sea, que en ese sentido, que llegas al tercero, no pasa nada. El primero y el segundo los haces en el siguiente y así continuamente. ¿Que haces el primero y el segundo, el tercero te tienes que ir de vuelta a México y luego vuelves? Pues el tercero lo haces en la siguiente y así sucesivamente. Como comenta Joaquín, mañana se facilita la sesión esta, por si acaso alguno tiene alguna necesidad de corroborar o de contrastar algún dato que facilitemos. ¿De acuerdo? Pues no sé si hay alguna duda más. Yo espero creo que hemos sido bastante claros en los puntos que se tratan, ¿de acuerdo? Sí, de todas formas, si tenéis cualquier duda, comentario, sugerencia, lo que se necesite, la Cámara de Comercio está a vuestro servicio. Nosotros 4 no, pero no estamos en la Cámara continuamente, pero Joaquín es un asiduo seguidor y trabajador diario de la Cámara y os puede ayudar en cualquier duda que os surja sin ningún problema y os puede comunicar en un momento determinado con nosotros para algún tema específico, ¿de acuerdo? Claro que sí. Ponerme a vuestra disposición, no solo yo, como mis compañeros de área, para todas las dudas que tengáis y en los que os podamos ayudar para tomar la decisión para entrar en este programa que es tan importante en nuestro catálogo formativo. Y nada más, lo que le comentaba a uno de vuestros compañeros asistentes, el que os facilitaremos la grabación mañana de esta sesión informativa para que la podáis ver posteriormente con algún detallito que os mandará también mi compañera Lidia. Y nada más, bueno, agradecer tanto a Diego como a Edgar, como a Frank y como a Ian que hayan participado en esta sesión informativa, que espero os haya gustado mucho, que os ayude sobre todo a tomar esa decisión de participar en este programa y espero veros pronto en el centro de la Cámara de Comercio, que para nosotros sería una alegría recibiros como alumno. Diego, te dejo que despidas la sesión como maestro de ceremonias que eres. Gracias, Joaquín, muchísimas gracias. Pues nada, ya con esto simplemente cerrando. Ian, Frank, Edgar, thank you very much for your time. Thank you very much for coming today. And I mean, my English level, I think is not a problem. Edit, don't worry. Your English, I'm sure, is better than you think. So don't worry about it. Okay, no te preocupes, Edith. ¿De acuerdo? Tu inglés es mucho mejor de lo que muchas veces nos creemos. Y lo vais a comprobar con Ian, con Frank y con Edgar. Caballeros, un placer, como siempre, teneros en estas sesiones. Un placer veros, ¿de acuerdo? Aunque sea virtual. Y espero que nos veamos muy pronto y al resto, vamos, bienvenidos y bien hallados a la Cámara de Comercio. And to our audience, we hope to see you all in class. Okay. Take care. Oh. Edith, Bye, ni te bye. Thanks for preocupes. coming. Vas a aprender muchísimas cosas de los negocios internacionales también. If you have any questions, si tienes cualquier duda, a través de Joaquín te puedes poner en contacto conmigo y te puedo facilitar más información complementaria. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias, caballeros. Compañeros, un placer y espero que nos veamos muy prontito. Gracias a todos y muy buenas tardes. Hasta Buenas pronto. tardes. Adiós, Ahora. adiós. Hasta luego.